Buenos días, hermanos. A los que no he llegado a saludar, bendiciones para todos. Y bueno, después de esta hermosa obra que hemos dado, quiero hablar un poco del mensaje, ¿no? De que se trataba. Primero quiero darle gracias por la oportunidad al pastor y a Dios, obviamente, por poder servirle. Porque para mí es un honor y es un privilegio poder servirle de lo que sea, ¿no? Tanto en la obra como ahora que voy a hablar del mensaje. Es algo que me llena al corazón de alegría. Poder hacer lo que sea para mi Dios me llena el corazón de alegría. Primero voy a orar un poco antes de empezar. Padre amado, te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias por el nuevo día que nos has dado hoy, Señor, porque sabemos que simplemente poder respirar por la mañana ya es un regalo tuyo, Señor, ya es una bendición. Te damos gracias por tu presencia, Padre, porque es un privilegio que no muchos entienden, Señor, poder tenerte a ti siempre al lado, cuidándonos, protegiéndonos, mostrándonos tu amor de mil maneras. Te pido que en este momento, Señor, seas tú hablando a través de mí. Tú sabes que todo esto yo lo hago solo por ti, Señor. No lo hago por mí. Porque toda la gloria y la honra solo te corresponde a ti, Jesús, a nadie más. Gracias, Padre. Bueno, hermanos, esta obra obviamente tenía un contexto simbólico sobre el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el título realmente de esta prédica, digamos? Es la buena noticia. La buena noticia que tiene Dios para todos nosotros, ¿no? Que es que Jesús murió para salvarnos de nuestra condenación eterna y después resucitó. Y gracias a eso ahora podemos tener una relación con Él increíble que tenemos que intentar aumentar y cuidar cada día. Para empezar, quiero decir que la buena noticia no comienza con lo que nosotros hemos hecho. No. Comienza con lo que Dios ya hizo con nosotros y por nosotros. En Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas veces vivimos pensando que debemos ganarnos el amor, el perdón o la aceptación de muchas personas. Yo admito que yo era así antes. Antes de entregarle mi vida completamente a Jesús, yo vivía con eso un poco atormentado, porque yo quería ser una persona aceptada, quería ser una persona amada. Y hacía muchas cosas solo para ganarme esa aceptación. Pero después de conocer a Jesús, entendí que nada de eso importa. Porque no importa ni siquiera, como dice la palabra, si mi propia madre o mi padre me dejaran, Él siempre va a estar conmigo. Entonces nunca verdaderamente estoy solo y siempre soy amado. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio rompe completamente esa idea que nos pone el mundo desde que nacemos, de que tenemos que trabajar para otros para ser aceptados. Nos dice que somos amados antes de merecerlo, buscados antes de responder y perdonados incluso antes de pedirlo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es hermoso entender eso. Es hermoso entenderlo en tu corazón, que Él te amó antes de que tú ni siquiera lo aceptaras a Él. Él murió por ti antes de que ni siquiera tú lo conocieras. Dios vio a la humanidad en su estado de fragilidad, porque éramos frágiles y seguimos siendo frágiles, aunque no nos gusta admitirlo. Nos vio en nuestro pecado, en nuestro dolor, y Él se pudo haber alejado de nosotros. Nos pudo haber destruido, pero no hizo eso. Al contrario, se acercó a nosotros. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros. Nosotros somos los que nos habíamos perdido. Parte de la buena noticia es que Dios no se quedó distante ante nosotros, sino que vino a nuestro encuentro a través de ¿quién? De Jesús. Y Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos, restaurarnos y darnos una nueva vida junto a Él, a nuestro Dios, a nuestro amado. Primero de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. El Evangelio nos enseña que en la cruz no hubo solamente sufrimiento. Sí que hubo mucho sufrimiento, sí, lo sabemos. Pero también hubo algo muy importante, que es la redención. Allí Jesús cargó
todo aquello que nos separaba de Dios, nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestro pecado. Y después, con su resurrección, abrió un camino nuevo para nosotros, un camino lleno de vida, de esperanza y sobre todo de reconciliación con nuestro Padre, que la habíamos perdido en el jardín de Adán y Eva. Colosenses 2, del 13 al 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Qué hermoso entender eso. Porque ¿qué significa? Que tu pasado no importa. No importa lo que tú hayas hecho ni lo que yo haya hecho. Tus errores o tus luchas actuales. ¿Por qué? Porque hay suficiente gracia para ti y para mí y para todos. Siempre hay un camino nuevo disponible. ¿Por qué? Porque Dios no nos define por lo que hemos hecho. Nos define por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Nos ve como sus hijos. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar, que el Evangelio no es solo una bonita historia que escuchamos y nos vamos a casa como si nada, no, es una invitación, nos está llamando a responder. Es una invitación a confiar, a creer y a rendir nuestro corazón completamente a Dios. Y así poder empezar a vivir una relación no cualquiera con Él, una relación viva, que vivamos día a día. Y de esta manera podemos dejar de cargar solos y empezar a vivir a través de su amor y de su gracia. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo doy gracias a Dios porque la buena noticia sigue siendo la misma después de 2000 años, de que Jesús murió por nosotros. Sigue habiendo esperanza para el cansado, como dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también hay perdón para el culpable, propósito para el perdido, para nosotros, y vida eterna para todo aquel que cree en Jesús. Y esta es la esencia del Evangelio, hermanos, que Dios nos ama, Dios nos busca y Dios después nos ofrece una nueva vida juntamente con Él. Se resume muy bien en el versículo que es el único que leímos en la obra, ¿no? Que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y sabiendo esto, no debemos tener vergüenza de este mensaje. Más bien, tenemos que estar gozosos de tenerlo y poder compartirlo, como dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando ya estuvimos casi acabando la obra, salió el color verde, que era nuestra amada pastora, ¿no? Y a pesar de ser el último, dijo algo muy importante, explicó algo muy importante, que es lo que tenemos que hacer después de recibir la buena noticia. Cómo tenemos que vivir después de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Primero, leer la palabra, leer la Biblia, ¿no? Esto es algo fundamental, porque no puedes crecer espiritualmente si no te alimentas de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro como cualquiera que tú encuentras en una biblioteca. No lo es. Es Dios hablándonos directamente. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué significa esto? Que la palabra tiene el poder de cambiar tu vida empezando desde adentro hacia afuera. Y lo que pasa mucho hoy en día, que bueno, yo también era así, ¿no? Que muchos buscamos dirección de lo que tenemos que hacer en nuestra vida por opiniones humanas, por lo que están haciendo los demás, por lo que es popular en ese momento, por lo que nos dicen nuestros amigos, etc. Pero ¿qué dice en 2 de Timoteo 3:16-17? Nos enseña: toda la escritura es inspirada por Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué pasa? Que la Biblia sirve para corregirnos, para guiarnos y para prepararnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios.
Y como dije antes, la palabra es nuestro alimento espiritual. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no leemos la palabra, nuestro espíritu se debilita y nos volvemos vulnerables ante las dificultades que nos puede tener la vida, especialmente los ataques espirituales. Los que tenéis más tiempo en el Evangelio, sabéis que esto es algo muy normal, recibir ataques espirituales. Y tenemos que tener en cuenta que en nuestro interior siempre hay una guerra entre la carne y el espíritu. Igual como en las peleas de la vida real, el guerrero que esté mejor alimentado es el que suele ganar. Entonces, si tú te pasas todo el día alimentando la carne y ni siquiera sacas la Biblia en ningún momento para alimentar a tu espíritu, es difícil que gane el espíritu. Hay que acordarnos que también la palabra es luz para nosotros cuando no tenemos dirección. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué pasa? Que cuando no buscamos la palabra, caminamos en un sentido de confusión, como si estuviéramos en oscuridad. Pero cuando la tenemos en nuestra mente, cuando nos la sabemos y no sabemos qué hacer, en ella podemos encontrar dirección y esa paz que solo entrega el Señor. Pero hay algo importante que no debemos olvidar. Ahora mismo he dicho por qué es importante leer la palabra. Y sí, es muy importante leerla. Pero la segunda parte es lo que hay que hacer con la palabra. Y es, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice en Santiago 1:22. ¿Por qué? Porque la verdadera transformación en tu vida no empieza solo cuando lees la palabra, sino cuando la aplicas en tu vida diaria, en todo lo que vas haciendo, en tu trabajo, cuando estás hablando con tu familia, con tu pareja, con quien sea. Es ahí cuando verdaderamente puedes empezar a ver la transformación que tiene Dios en tu vida. La segunda cosa que dijo el color verde, a ver si nos acordamos, habla de congregarse. Dios, hermanos, no nos llamó a estar solos, sino a vivir en comunidad. Él mismo es 3 personas en uno, como sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso, desde el principio, Él estableció que su pueblo se reuniera para fortalecerse y crecer juntos. Y por eso buscar una iglesia no es una opción secundaria que podamos decir, bueno, no hace falta si voy. No, es una necesidad espiritual directamente. Y es triste porque muchas personas hoy en día tienen ese problema. Dicen, bueno, yo no necesito a la iglesia, yo puedo quedarme en casa y continuar una relación con Jesús en mi casa es suficiente. Pero la palabra que nos dice, Hebreos 10, del 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No se puede estar más claro. Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia primitiva ya había gente que tenía por costumbre hacer esto. Congregarnos nos ayuda a mantenernos firmes, animados y enfocados en Dios. ¿Por qué? Porque te rodeas de gente que quiere lo mismo, que quiere crecer junto a Dios. Entonces nos podemos hablar el uno al otro, podemos escuchar nuestros problemas, podemos dar nuestras opiniones a través de la palabra, etc. Cuando nos reunimos, somos edificados. En Romanos 12:5 se nos recuerda, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que no somos independientes, que estamos hechos para necesitar a otros creyentes para crecer, fortalecernos y aprender. También hay que decir que la iglesia es un lugar donde Dios se manifiesta de manera especial. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una bendición única, hay una presencia única que solo se puede encontrar cuando estás congregado con tus hermanos. También es muy importante estar a solas con Jesús, pasar tiempo a solas. Pero igual como dice aquí, no vas a encontrar la misma presencia si estás congregado. La tercera y última cosa que dijo el color verde, la oración, porque es importante. Yo cuando me bauticé, ya cuando tenía 13 años, por ahí, en mi cabeza la oración era como un ritual. Llegaba el tiempo de irse a dormir, antes de dormir me arrodillaba, le decía
unas palabras que tenía ensayadas en mi cabeza a Dios y me iba a dormir. Pero ahora que tengo una verdadera relación con Jesús, puedo decir que no es así. No es así. La oración es el medio que Él nos dio para comunicarnos con Él, para abrir nuestro corazón a Él y poder aprender a depender completamente de su voluntad. Y de esta manera tener una relación viva con Él. No una relación muerta, una relación viva del día a día. La Biblia nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y yo siempre me acuerdo de este versículo, porque cuando estábamos en la iglesia antigua, bueno, ya no quedamos muchos que estábamos en ese tiempo, ¿no? Pero el pastor en ese tiempo hacía un estudio bíblico después del domingo. Comíamos todos juntos en familia y después hacíamos el estudio bíblico. Y yo en ese momento tendría 15, 16 años. Y al leer este versículo, yo dije, ¿cómo que orar sin cesar? Voy a tener que estar todo el día arrodillado, preguntándole a Dios mis cosas o hablándole o algo así. No puedo hacer eso, es imposible. Y no fue hace mucho que entendí el verdadero significado de esto. Orar sin cesar no significa estar todo el día arrodillado ante Dios, hablándole, no. Significa vivir en una constante conexión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu día a día, cuando tú, por ejemplo, vas a caminar por la mañana y tú ves el hermoso cielo, el mar, tú le dices a Dios, Dios, gracias por esto tan precioso que has creado para nosotros y yo lo puedo disfrutar. Cuando estás pasando por problemas, le puedes decir a Dios, Dios, estoy pasando por esto, sé que tú lo sabes, ayúdame, por favor, necesito de tu ayuda para poder sobrellevar esto. Significa estar en un estado de constante dependencia con Él. ¿Por qué? Porque sabemos por la palabra que Jesús está con nosotros en cada momento. No hay ni un momento que Él esté separado de nosotros. Así que no lo ignoremos. Si tú tienes una persona al lado, a tu hermano que tienes al lado sentado ahora en el asiento, y esa persona está ahí contigo, la vas a ignorar, vas a estar así. Y cuando te vayas, vas a pisar para irte, porque como que no está. No, no vas a hacer eso, ¿no? Lo mismo con Jesús. Jesús nos da su ejemplo en Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, a ver, si el mismo Jesús lo hacía, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermanos? Además, esto es importante, la oración tiene poder para transformar situaciones. Lamentablemente, hay muchos, que yo me incluyo porque yo lo hacía antes, que pensábamos que la oración, bueno, era algo que había que hacer, pero que no servía de nada, que no tenía ningún tipo de poder, porque era como que Dios no nos responde. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice todo lo contrario. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y así es, hermanos, Dios te escucha, responde y después obra. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos responde de la manera que queremos y tampoco obra de la manera que queremos y nos enojamos con Él. Pero eso no significa que no te responde, no significa que la oración no tenga poder. Lo que pasa es que Dios siempre tiene la solución correcta para lo que está pasando, aunque a nosotros no nos guste. Pero, hablando de esto, la oración no solo se trata de pedir, sino de buscar a Dios con un corazón sincero. Porque la oración que de verdad toca el corazón de Dios es esa oración íntima, que es verdad, que es tu verdad. No lo que escuchaste de los demás, que te pareció bonito. No, lo que tú de verdad estás sintiendo en ese momento. Entonces, para concluir, hermanos, lo que hemos hablado ahora. Hoy hemos recordado algo que no se puede quedar solo en palabras. Porque el Evangelio es una realidad que tenemos que vivir cada día y dejar que nos transforme. No es solo un mensaje que escuchamos, sino una verdad que tenemos que abrazar cada día y vivir con Dios. Dios ya hizo lo más grande que podía haber hecho por nosotros. Nos amó, nos buscó y nos rescató a través de Jesús. Ahora, la respuesta está en manos de cada uno de nosotros. Él siempre va a seguir llamando a la puerta de nuestro corazón, esperando que la abramos para comenzar una relación verdadera, profunda y transformadora con nosotros. Entonces, a ver, esto es para los que llevan tiempo.
porque la hora y también esta palabra que yo acabo de dar es algo que vosotros habéis escuchado 1000 veces, igual que yo. Pero ¿qué quiero deciros? Que nunca, nunca, nunca nos deje de estremecer el corazón. Que Jesús, que Dios, murió por un pecador como tú, como yo. Que nunca nos deje de parecer increíble este mensaje. Nunca. Porque es algo que si se lo cuentas a alguien por primera vez, no te lo va a creer. Le va a parecer una historia nada más. Porque es algo tan increíble, hermanos. Así que lo que quiero decir es que vivamos con gozo, sin ningún tipo de vergüenza, llevando este mensaje no solo en nuestras palabras, sino en nuestra vida diaria. Porque el Evangelio no es solo algo que se habla y se predica, no, es algo que se tiene que vivir. Amén. Bueno, es una oración ahora de acabar. Padre amado, te doy gracias por todo lo que hemos podido hablar hoy. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque la verdad, Padre, es que no tenemos manera de agradecértelo, Señor. Pero queremos el poder entregarte verdaderamente todo nuestro corazón y todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida. Porque tú ya pagaste el precio por ello. Y fue un precio muy, muy, muy alto, Señor. Te pido que sigas transformando nuestros corazones, que los sigas abriendo, Padre, porque queremos ser esos elegidos que te han abierto la puerta para que tú puedas estar con ellos para siempre. Te doy gracias, Jesús, porque has escrito nuestros nombres en el libro que tú tienes de la vida en el cielo, Señor. Y no hay privilegio más grande que poder conocerte en esta tierra y poder tener una relación de verdad contigo. Gracias, Jesús. Oramos en tu nombre. Amén.